Hola, mi nombre es Anir y hoy les hablaré de los algoritmos de ordenamiento interno. Primero, definamos qué es un algoritmo de ordenamiento interno. Son aquellos que organizan los datos directamente en la memoria principal de la computadora, sin necesidad de usar almacenamiento externo como discos duros. Esto significa que todo el proceso de ordenar ocurre en la RAM. Se utilizan cuando el volumen de datos es relativamente pequeño y puede cargarse por completo en memoria. Algunos de los ejemplos más comunes de algoritmos de ordenamiento es el burbuja, el de inserción, selección, quicksort, merge sort, y a continuación explicaremos cómo funcionan algunos de ellos. Primero hablaremos del método de ordenamiento llamado burbuja o bubble sort. El método de ordenamiento burbuja es uno de los métodos más básicos y conocidos para ordenar elementos dentro de un arreglo. Su funcionamiento se basa en comparar pares de elementos adyacentes, es decir, que están juntos uno al otro, y si están en orden incorrecto, se intercambian. Este proceso se repite varias veces, pasando una y otra vez por todo el arreglo, hasta que ya no es necesario hacer más intercambios, porque todos los elementos han quedado en orden. A este método se le conoce como burbuja porque al momento de ir haciendo comparaciones se va subiendo o mandando al final del arreglo el valor más grande, así como las burbujas que suben a la superficie. Aunque no es el algoritmo más eficiente para grandes cantidades de datos, es muy útil para comprender cómo funcionan los algoritmos de ordenamiento y es una excelente base para entender otros métodos más avanzados. Ahora usaré unas cartas de la baraja para explicar cómo funciona el método burbuja. Supongamos que aquí tenemos un arreglo de 5 elementos ordenados de manera aleatoria. El método burbuja lo que hace es comparar un par de elementos y si el elemento de la izquierda es mayor que el elemento de la derecha, hace un intercambio y si no, los deja tal como están. Aquí viendo este primer par, vemos que el 5, es decir, el elemento de la izquierda, es mayor que el 1. Entonces hace un intercambio y se pasa al siguiente par. Aquí vuelve a hacer lo mismo y nota que, bueno, el 5 era mayor que el 4, entonces hace el intercambio. Aquí vuelve a suceder lo mismo entre este par y aquí vuelve a suceder lo mismo. De manera que el elemento más grande queda al final del arreglo. Entonces, en este caso el 5 ya estaría en su posición indicada y ahora el proceso se repite con solo esta parte del arreglo. Vemos el 1 y el 4, comparamos, están bien. Comparamos 4 y 2, están ordenados. Comparamos 3 y 4, están ordenados. De manera que el 4 ya está en su posición. Comparamos, está bien. Comparamos, está bien. Comparamos y listo. Nuestro arreglo ya está ordenado de manera ascendente. Ahora hablaremos del método conocido como quicksort. El método quicksort es un algoritmo de ordenamiento muy eficiente que se basa en la estrategia de divide y vencerás. La principal idea es elegir un elemento del arreglo, llamado pivote, y reorganizar el resto de los elementos de manera que todos los valores menores al pivote queden a su izquierda y los valores mayores queden a su derecha. A este proceso se le conoce como partición. Después, el algoritmo aplica el mismo procedimiento de forma recursiva tanto a la parte izquierda como a la parte derecha del arreglo, hasta que todos los elementos están ordenados. Quicksort es mucho más rápido que otros métodos de ordenamiento más básicos como el método burbuja o el de inserción, sobre todo cuando se trabaja con arreglos muy grandes. La eficiencia de este método depende mucho de cómo se selecciona el pivote. Por ejemplo, se puede elegir el primer elemento del arreglo, el último, el elemento central o un elemento aleatorio. Ahora, de igual manera, explicaremos con las cartas de la baraja cómo funciona el método de quicksort. Para este método necesitamos seleccionar un pivote. En nuestro caso, el pivote va a ser el número 4. Y necesitamos dos contadores. Uno que nos va a ayudar a ir contando el elemento más chico comparado con el pivote y otro que es el encargado de ir recorriendo el arreglo. Cuando lleguemos a un elemento más chico,
que el pivote lo marcaremos con nuestro contador azul. Y cuando lleguemos a un elemento más grande que el pivote, nuestro contador azul no se moverá, pero nuestro otro contador simplemente dará un salto. Por ejemplo, el 3 es menor que el 4, entonces nuestro contador azul lo mantenemos en la posición del 3. Con el 1 vemos que pasa lo mismo. Luego con el 6 vemos que el 6 es más grande que el 4. Entonces no pasa nada con nuestro contador azul. Nuestro contador blanco sí sigue avanzando. Luego llegamos al 2. Vemos que el 2 es menor que el 4. Entonces, ¿qué va a hacer el 2? Va a cambiar la posición con el elemento de al lado del último elemento más chico registrado en comparación al pivote. En este caso, nuestro elemento más chico fue el 1, que aquí está nuestro contador. Entonces vamos a intercambiar la posición siguiente, que es el 6, con el 2, que es nuestro último elemento registrado. Luego vemos que el 5 es más grande que el 4, entonces nuestro contador azul sigue ahí. El 7 pasa lo mismo y finalmente llegamos al último arreglo, al último elemento, perdón, al final del arreglo. Una vez que llegamos al final del arreglo, cambiamos de posición con el elemento de al lado del último elemento más chico registrado, lo cambiamos por nuestro pivote, que en este caso el 4 cambiaría por el 6. De esta manera, el 4 ya está en su posición. Y este elemento del arreglo y estos elementos del arreglo y estos elementos del arreglo los podemos ordenar nuevamente de manera recursiva usando Quicksort. Y continuando con los algoritmos de ordenamiento interno, voy a explicar lo que es Shellsort y Radix. Ambos son algoritmos muy utilizados, pero funcionan de una manera bastante diferente y vamos a explicar cómo funciona cada uno de ellos. Empezando por Cell Sort, es una mejora del Insertion Sort, y la idea de este es que en lugar de comparar elementos adyacentes desde el principio, se comparan elementos que están lejos entre sí y poco a poco se reduce esa distancia. A esa distancia se es nombrada como gap. Con esto los elementos grandes se mueven más rápido hacia el final y los pequeños hacia el inicio. Un ejemplo sería si tendríamos una lista que contenga los números eh, 23, 12, 1, 8, 34, 54, 2 y 3. Y tomamos un gap que podría ser el cuarto y comparamos elementos con diferencia de cuatro posiciones. Se comparan en este caso el 23 y 34, 12 y 54, 1 y 2, 4 y 3, 8 y 3, perdón. Y se acomodan si están desordenados. Después de esto se reduce el gap a 2 y ahora se comparan cada dos posiciones y se reacomodan. Y, lo mismo, y así sucesivamente pasa a reducirse al gap 1 y ya es un insertion sort, pero la lista está casi ordenada, así que se termina muy rápido. Y como resultado final de esta lista, nos quedaría el 1, 2, 3, 8, 12, 23, 24 y el 54 para finalizar. Una ventaja que tiene Cellshort es que hace menos comparaciones que Insertion Sort y por eso suele ser más rápido. Y bueno, el siguiente que explicaremos será Radix. Este es un algoritmo no comparativo y funciona muy bien con números. El funcionamiento de este es que ordena considerando los dígitos de los números, empezando por el dígito menos significativo, que puede ser el de la derecha, o el más significativo, que puede ser el de la izquierda. Normalmente se usa con contenedores o buckets, o también podría llamarse cubetas.
El ejemplo con este algoritmo, igual con una lista, tenemos los valores de 170, 45, 75, 90, 80, 82, 24, 2 y 66. Lo primero que hacemos es ordenamos por el último dígito, que pues por ejemplo en el caso de 170 y 90 pues terminan en cero, el 82 y el 2 terminan en 2, el 24 es el único que termina con 4, el 45 y 75 terminan en 5 y pues por último el 66 que tiene finalización en 6 y la nueva lista nos queda ordenada como 170, 90 que son los que terminan en cero, luego el 82 y el 2 que son los que terminan en 2, el 24, 45 y el 66 que es el que tiene la terminación mayor. El segundo paso es ordenar por el dígito de las decenas. Por ejemplo, el 82, el 2, el 24, el 82, el 8, el 2 pues sería cero, el 24, el 2, 45, 4, 66, 6 y 170 y 75 sería 7 y por último el 90 que sería 9. Y esta nueva acomodo nos queda como el 82, el 2, 24, 45, 66, 170, 75 y el 90. Y por último, se puede ordenar por el dígito de las centenas, que sería lo mismo que hicimos en este caso, y quedaría el resultado por el 2, 24, 45, 66, 85, 82, 90 y 170 para finalizar. Y la ventaja de Radix es que es muy útil y rápido con números grandes o vectores muy largos, ya que no compara cada número con los demás, sino que solo revisa sus dígitos, ya sea, pues como vimos, con las decenas, centenas o por su último valor. Hola, mi nombre es Juan Manuel López Pérez y hoy les voy a hablar sobre los algoritmos de ordenamiento externo. Seguramente se conocen algoritmos de ordenamiento como burbuja, quicksort o mergesort. Todos aquellos son útiles, pero tienen una limitación muy clara. No funcionan bien cuando los datos caben en la memoria RAM. Ahora pensemos en una situación real, tal como ordenar millones de registros en una base de datos o archivos enormes como videos, logs de servidores o información científica. Claramente no podemos cargarlos todos a la memoria al mismo tiempo. Para estos casos existe una solución, que es el ordenamiento externo. Y el ordenamiento externo es una técnica especialmente diseñada para manejar datos que se guardan en la memoria secundaria, como discos duros o cintas. La idea central es dividir el problema en partes más pequeñas que sí caben en la memoria principal, ordenarlas y luego unirlas. El ejemplo más representativo es el mergesort externo. Este funciona con dos etapas principales, que es la fase de partición. Los datos se dividen en bloques manejables. Cada bloque se carga en la memoria, se ordena con un algoritmo interno, por ejemplo Quicksort, y luego se guarda de nuevo en el disco. Luego la fase de mezcla. Esos bloques ordenados se van combinando de manera progresiva, como si fueran piezas de un rompecabezas, hasta formar un archivo final completamente ordenado. Un detalle importante es que como la memoria secundaria es mucho más lenta que la RAM, estos algoritmos están diseñados para reducir al máximo el número de lecturas y escrituras en discos. Por ejemplo, su eficiencia no solo depende de la lógica de ordenamiento, sino también de la forma en la que gestionan la entrada y la salida de datos. En pocas palabras, los algoritmos internos son ideales para problemas pequeños, mientras que los algoritmos externos son los héroes silenciosos que permiten que la información gigante se mantenga organizada y accesible. Mi nombre es Derek. Voy a explicar lo que es el el algoritmo de ordenamiento externo, que es la mezcla natural. Este se utiliza cuando tenemos archivos demasiado grandes para ser cargados en memoria principal. Lo interesante de este algoritmo es
que aprovecha las partes que ya están ordenadas dentro del archivo en lugar de dividir de manera artificial. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, este archivo con números 12, 18, 25, 3, 6, 15, 2, 9, 11 y 20. Lo primero que hace la mezcla natural es buscar dentro de la lista las subsecuencias que ya están ordenadas. Aquí encontramos tres, lo que es 12, 18, 25, 13, 6, 15 y 2, 9, 11, 20. A esto se le llama corridas naturales o ruins. Entonces identificamos esas subsecuencias, se copian alternadamente en dos archivos auxiliares, lo que es el archivo A, y colocamos la primera y la tercera, que es 12, 18, 25 y 2, 9, 11 y 20. En el archivo 20 colocamos la segunda, que es 3, 6, 15. Esto nos permitirá después fusionarlas de manera más sencilla. Ahora empezaremos la mezcla y combinamos la primera subsecuencia de A, que es 12, 18, 25, con la primera de B, que es 3, 6, 15, lo que el resultado es 3, 6, 12, 15, 18, 25, lo que el resultado parcial sería 3, 6, 12, 15, 18, 25, y lo que es la segunda subsecuencia del archivo de A, 2, 9, 11 y 20. Y pues, como podrán notar, no está completamente ordenado, ya que falta pues, mezclar la parte partante. Entonces ya tenemos la subsecuencia 3, 6, 12, 15, 18, 25 y 2, 9, 11 y 20. Ya las fusionamos en un solo archivo y obtenemos 2, 3, 6, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 25. Entonces, lo importante es que no tuvimos que dividir de forma artificial y aprovechamos el orden que ya existía. Entonces, en conclusión, la mezcla natural es un algoritmo externo que detecta secuencias ya ordenadas y las va uniendo hasta conseguir un archivo completamente ordenado. Su ventaja es que si los datos ya tienen cierto orden, se ahorra tiempo. La desventaja es que si están muy revueltos, puedes necesitar varias pasadas. Por ejemplo, este algoritmo es un buen ejemplo de cómo podemos aprovechar el orden natural de los datos en lugar de empezar siempre desde cero. Y ya sería todo. Mezcla directa es un algoritmo de ordenamiento externo que se utiliza cuando los datos a ordenar no caben en la memoria principal y se tiene que manejar en archivos. En explicación general, se parte de un archivo grande de datos desordenados. Luego el archivo se divide en subarchivos o bloques pequeños. Después que cada bloque se ordena en memoria con un algoritmo interno. Luego se realiza un proceso de mezcla, combinando de forma ordenada los bloques hasta obtener un archivo final completamente ordenado. Las etapas principales son la división, la mezcla y la iteración. En la división se divide en archivos en partes pequeñas. Cada parte se carga en memoria y se ordena, y se guarda en archivos auxiliares. En la mezcla se leen secuencias ordenadas de los archivos auxiliares. Luego se van comparando los elementos iniciales de cada secuencia. Después se pasa al archivo final y se repite hasta agotar todas las secuencias. Y en la iteración, si hay más de dos secuencias, se hacen varias rondas de mezcla hasta dejar todo en un solo archivo ordenado. Un ejemplo sencillo es tener un arreglo de 6 dígitos. De esos 6 dígitos se separan en 3 pequeñas partes de 2 dígitos y se comparan entre ellas y se acomodan del menor a mayor. Luego se va mezclando, primero se mezclan dos de esas partes, se comparan y entre ellas mismas se acomoda de menor a mayor. Ya que están acomodados en orden de menor a mayor, se comparan con la tercera parte y hace el mismo procedimiento. Se comparan los dígitos y se acomodan de menor a mayor hasta dejar un archivo ordenado.
La mezcla directa es muy usada en la carrera en archivos grandes que exceden la RAM. También se apoya en estructura de datos como colas o listas para manejar las secuencias ordenadas y también permite la eficiencia en ordenamientos externos, reduciendo accesos al disco. Mi nombre es Gerardo Emanuel y el día de hoy voy a hablar sobre intercalación en algoritmos de ordenamiento externo. Primero recordemos que el ordenamiento externo se utiliza cuando los datos son demasiado grandes para caber en la memoria principal y necesitamos trabajar con archivos almacenados en disco. Dentro de este proceso, la intercalación es una etapa clave, ya que esta consiste en combinar varios archivos o bloques ordenados en uno solo. También ordenado, cabe recalcar. La idea es similar a la técnica de mezcla en algoritmos merge sort, pero aplicado en archivos externos. El proceso general es el siguiente. Primero se dividen los datos en fragmentos que sí caben aún en la memoria. Después, cada fragmento se ordena individualmente y se guarda en un archivo temporal. Tras de esto, después se aplica la intercalación, que va leyendo simultáneamente varios de esos archivos temporales y escribiendo en un nuevo archivo el registro más pequeño entre los disponibles. Tras esto, el procedimiento se repite hasta que todos los registros queden en un solo archivo final, completando el ordenamiento. Un pequeño ejemplo sencillo sería imaginar que tenemos 3 archivos. Es el archivo A, el archivo B y el archivo C. El archivo A contiene el número 2, 5 y 9. El B contiene el archivo 1, 6 y 8 y el C el 3, 4 y 7. La intercalación va a ser lo siguiente, que es comparar los primeros elementos de cada archivo, eligiendo el menor y pasando al archivo final. Así, al final quedamos con un único archivo ordenado que tiene todos los números del 1 al 9 en orden. A su vez, existen 2 técnicas de intercalación de 2 vías, que esta es cuando se mezclan dos archivos a la vez, o de múltiples vías cuando se mezclan varios archivos al mismo tiempo, que sería el ejemplo. Y esto ayuda a reducir el número de números de pasadas sobre los datos. En conclusión, la intercalación es el corazón de los algoritmos de ordenamiento externo, porque esta nos permite ir uniendo fragmentos ordenados sin necesidad de cargar toda la información a la memoria. Esto lo hace fundamentalmente el manejo de bases de datos y archivos muy grandes que superan la capacidad de la RAM.